Muy bien, el día de hoy veremos sobre el equilibrio térmico y sobre el calor sensible, específico, la capacidad calorífica y todo lo que vimos en la clase pasada. Vamos a combinar todos estos temas para encontrar una relación entre distintos materiales cuando se combinan, qué sucede con el calor y cómo encontrar las temperaturas de los materiales antes y después de mezclarse. Entonces, al finalizar esta sesión, los estudiantes tienen que tener la capacidad de relacionar diferentes fenómenos de la naturaleza con el intercambio de calor que presenta, así como reconocer los estados y cambios de estados que pueden experimentar diferentes sustancias. Es decir, ustedes tienen que estar en la capacidad de analizar y saber qué es lo que sucede con el calor y qué hace el calor a las diferentes sustancias y los cambios que presentan, cómo se relacionan con el calor y la temperatura. Entonces, en la clase pasada nosotros habíamos analizado, ¿cierto? El caso donde Fisiquito tenía un vaso de agua y qué sucedía si es que se iba a un desierto y si es que se iba al Polo Norte. Nosotros vimos que cuando se va al desierto, por la alta temperatura que tiene, el agua se comienza a evaporar. Pero si Fisiquito se iba al Polo Norte, el vaso de agua se congelaba, ¿cierto? ¿Por qué sucedía eso? ¿Se recuerdan? Muy bien, nosotros habíamos introducido este término, el equilibrio térmico. Es decir, que para el caso del vaso con agua, el agua que estaba dentro del vaso tendía a tener la misma temperatura que el ambiente, sea en el desierto o sea en el polo norte, ¿cierto? Lo mismo sucedería si yo combinara dos materiales o estuviesen dos materiales y el ambiente, etcétera. Todos ellos siempre tienden a llegar a un equilibrio térmico, sea entre dos cuerpos o un cuerpo y el ambiente o dos cuerpos y el ambiente. A eso le vamos a conocer como la ley cero de la termodinámica. ¿En qué consiste la ley cero? La ley cero me dice que cuando yo tengo dos cuerpos, como ustedes están observando aquí, un cuerpo caliente y un cuerpo con una temperatura baja, temperatura alta, temperatura baja. Cuando estos dos entran en contacto o se juntan en un sistema, ya hemos visto cómo se transfiere el calor, ¿cierto? El flujo de calor. ¿Qué sucede? Que el cuerpo que posee mayor temperatura le está otorgando energía en forma de calor al cuerpo de menor temperatura. Y luego de un cierto tiempo, ya sabemos cómo calcular ese tiempo también por el flujo de calor, vamos a ver que los cuerpos van a llegar a una temperatura igual. Es decir, estas dos temperaturas van a ser iguales. Entonces aquí había una temperatura de un cuerpo a mayor temperatura y aquí es la temperatura del cuerpo más frío. Vamos a temperatura M. Luego de un cierto tiempo, estas dos se van a igualar a una temperatura T. En eso consiste. Ahora, usualmente se utiliza un recipiente para contener las sustancias. Entonces, ese recipiente cuando contiene esas sustancias se denomina calorímetro. ¿Sí? Entonces, como tú estás observando aquí, el calor, la energía que poseía este cuerpo, por eso tiene mayor temperatura, se la otorgaba a este otro cuerpo, esa energía. Entonces, aquí lo que sucede es que la energía pasa del cuerpo de mayor temperatura a menor temperatura, o sea, el calor. En pocas palabras, hay una conservación de calor.
o conservación de energía también, porque hemos visto que el calor es energía en transmisión, ¿cierto? En esto de aquí consiste la ley cero de la termodinámica, ¿sí? En que haya una conservación del calor, simplemente eso. Entonces, para eso nosotros tenemos este diagrama lineal que ustedes están observando. Y en este diagrama nosotros dibujamos la temperatura menor, la temperatura mayor, los dos cuerpos, y llega a una temperatura de equilibrio, ¿cierto? Esta sería esa temperatura T, donde lo importante es que la suma del calor es igual a cero. ¿A qué se refiere eso? Que la suma del calor ganado, ¿sí? En este caso del recipiente, quien está ganando es el cuerpo más frío, más la suma del calor perdido. En este caso, él está perdiendo calor, ¿cierto? Tiene que ser igual a cero. O sea, el calor no se va a crear ni destruir. Solo se va a transformar, va a pasar de un punto a otro punto. Eso sucede con la energía, ¿cierto? Para ver esto, vamos a presentarle este diagrama lineal. ¿En qué consiste un diagrama lineal? Se lo recomiendo siempre que ustedes dibujen esto. Una recta con la temperatura yendo de menor a mayor. Entonces, a ti en los problemas te van a dar una sustancia, más bien la sustancia X, a una cierta temperatura inicial. Vamos a poner temperatura I. Y te van a dar otra sustancia, una temperatura F. Temperatura de la otra sustancia, más bien de sustancia Y. Entonces te pueden preguntar, si yo combino estas dos sustancias, voy a obtener al final una gran sustancia. ¿Cuánta va a ser esta temperatura? ¿Cómo podemos encontrar eso? Siempre utilicemos nuestro diagrama lineal. Entonces, como la sustancia Y, que está en rojo, tiene una temperatura mayor, aquí voy a poner esa temperatura F. Y el de la sustancia X será menor, entonces aquí estará temperatura I. Acá va a estar mi sustancia Y y aquí va a estar mi sustancia X. Luego, cuando estos dos se combinen, van a tener una temperatura de equilibrio, ¿cierto? Lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Pregunta, si tú tienes agua hirviendo y le pones hielo, al final el agua estará más caliente que el agua hirviendo, más frío que el hielo, o llegará a entibiarse. Entibiarse, ¿cierto? Es lo que solemos hacer. Entibiar el agua caliente poniendo el agua fría. Entonces siempre la combinación de esas dos va a ser, esa temperatura va a ser mayor que el que estaba más frío y menor que el que estaba más caliente. Recuerden que nos referimos frío y caliente con temperaturas menor y mayor para poder entenderse, ¿sí? Entonces, la sustancia al final, X más Y, va a estar ahí. Y esta va a tener una temperatura de equilibrio. Esta temperatura de equilibrio siempre está entre las dos temperaturas iniciales, ¿sí? Este cuerpo rojo que posee mayor temperatura, sabemos que ha perdido calor, ¿cierto? Ha perdido energía, por eso es que se está enfriando. Entonces, él es quien pierde ese calor. Y esta sustancia X, que está a una menor temperatura, al entibiarse ha aumentado su temperatura, ha ganado calor. Entonces, él tiene un calor ganado. Como son dos únicas sustancias, decimos simplemente, siguiendo esa ley, que la sumatoria del calor tiene que ser igual a cero. Entonces, la suma del calor ganado más la suma del calor perdido igual a cero. En pocas palabras, el calor que gana la sustancia X, en nuestro caso, más el calor que pierde la sustancia Y tiene que ser igual a cero, porque solamente hay dos sustancias, una sola que gana y una sola que pierde, ¿cierto? Y aquí, como tú te darás cuenta,
este calor perdido tiende a ser negativo, ¿sí? Como este es negativo, por eso es que se llega a ser cero. Pero vamos a analizar ahora cómo cuantificar esa energía. Y antes de eso, vamos a analizar otro punto muy importante, que es el recipiente térmico. ¿Ya? Ese recipiente térmico, que en la mayoría de casos es aislado, es decir, que no hay intercambio de calor con el ambiente, solamente contamos a las sustancias que están adentro, ¿sí? Entonces, este recipiente térmicamente aislado es el que va a contener a nuestros materiales, ¿sí? Posee un agitador, un termómetro, etcétera, para medir todo eso, ¿cierto? Y saber cómo se va llevando a cabo el intercambio de el calor. Entonces, para eso también es muy importante este concepto, el equivalente en agua en un calorímetro. ¿Qué es equivalente a agua? Simplemente es la cantidad de agua, o sea, la masa que posee el agua, que absorbe o pierde la misma cantidad que el calorímetro. Es decir, como ya hemos visto nosotros, que esta cantidad de agua será la masa del... el equivalente a agua es la masa que tiene el agua, pero a su vez viene a ser el calor específico del calorímetro por la masa del calorímetro. En pocas palabras, la capacidad calorífica del calorímetro, ¿cierto? El equivalente en agua es esa capacidad calorífica. ¿Cuánto sería equivalente a la masa de agua? Nada más. En la mayoría de casos vamos a tener que nuestro calorímetro, ¿sí?, tampoco va a intercambiar. Entonces vamos a tener el caso de hacer tus diapositivas, solamente el intercambio entre dos materiales. Pero hay algunos casos donde nuestro calorímetro sí recibe calor, o sea, se calienta, es como un calorímetro de aluminio, o como tu taza, por ejemplo. A tu taza tú le echas agua, ¿sí? ¿Cierto? Caliente, y le echas café. El café generalmente, como está en reserva, tiene una temperatura menor, ¿cierto? Cuando los combinas en un vaso, el vaso también se calienta. Entonces, ahí, ¿cómo analizar ese tipo de casos? Entonces, vamos a poner aquí este caso, ¿ya? Donde yo tengo una taza y yo tengo aquí agua. Y en este espacio voy a tener, imagínense, jugo de naranja caliente. ¿Ya están mal? Entonces, esta tiene una temperatura 2 y esta tiene una temperatura 1, teniendo en cuenta que la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. Entonces, como les había mencionado antes, yo voy a obtener aquí el agua, ¿cierto? Y aquí yo tendré, ¿a quién? Al jugo de naranja, ¿sí? Lo usual, ¿cierto? El agua tiene una temperatura T sub I y la naranja está en una temperatura T sub 2, T sub 1, T sub 2. Pero como en este caso la taza también se puede calentar, si sucede eso, tengo que yo considerar también a la taza. Entonces, cuando yo combine estos dos materiales dentro de la taza, va a llegar a una temperatura de equilibrio, ¿cierto? Se va a entibiar. Entonces, aquí él va a perder calor y ellos dos van a ganar calor, ¿cierto? Recordando que cuando yo considere que la taza puede ganar o perder calor, esta va a tener la misma temperatura que el agua porque han estado juntas. Y como estuvieron juntas por el equilibrio térmico, poseen la misma temperatura. Entonces, pero este calor ganado es de los dos, ¿cierto? Entonces, vamos a ponerlo mejor de esta manera. Que la taza va a ganar calor ganado 1, ganar calor de la taza, vamos a poner. Y el agua también va a ganar calor ganado del agua. Entonces aquí también se cumpliría esta condición, que la suma de todo el calor tiene que ser igual a 0. Entonces la suma del calor ganado
más la suma del calor perdido igual a 0. ¿Quién es quien gana el calor? Será el calor ganado de la taza más el calor ganado del agua, más el calor que pierde, que únicamente pierde la de jugo de naranja, ¿cierto? Y esto es igual a 0. Y que habíamos visto, en este caso, como hay aumento de temperatura, se está aumentando, es el calor sensible, ¿cierto? Y ahí el calor sensible, el calor se quema. Ahí podemos cuantificar eso. Y en la taza, para recipientes, generalmente me dan capacidad calorífica. Recordando que el calor viene a ser capacidad calorífica por la variación de temperatura. ¿Cierto? Eso todo lo vimos en la clase pasada. Entonces siempre es recomendable hacer este diagrama lineal. Temperatura de menor a mayor y poner ahí a nuestras sustancias. Ahí es como nos vamos a dar cuenta de todo el fenómeno que sucede, ¿sí? En este caso consideramos que la taza puede calentarse, pero en la mayoría de casos vamos a suponer que la taza no se calienta. Si la taza no se calienta, ¿sí? Si la taza es un aislante, entonces aquí sería 0. Y esto también sería 0. Y tenemos el caso anterior que habíamos analizado. Entonces, hay algo conocido como cambio de fase. ¿Qué es una fase? Una fase viene a ser el estado en que se encuentra un cuerpo en un momento determinado, con unas ciertas condiciones, con unos ciertos parámetros, donde estos parámetros pueden variar en un cierto rango, ¿sí? Por ejemplo, las 3 fases más conocidas vienen a ser los sólidos, líquidos y los gases, ¿sí? Esas son fases. No confundir fase con estado. Un estado es distinto a una fase. Entonces, en la fase de las moléculas, de los cuerpos, las moléculas están distribuidas de cierta manera con ciertos parámetros. Por ejemplo, tú estás observando que en los sólidos las moléculas tienden a estar juntas y a estar unidas como si estuviesen unidas con un resorte. ¿Ya? Imagínate un resorte. Entonces, la distancia molecular entre el sólido no suele variar mucho, suele ser casi la misma. Entonces, en esta de aquí, la partícula no tiene posibilidad de moverse mucho. Como tú estás observando, por ejemplo, para esta de acá, esta partícula puede moverse allá, a la derecha, izquierda, arriba y abajo, y un poco a los costados, ¿cierto? Pero movería todo este arreglo. Pero solamente se mueve alrededor de esta vecindad. O sea, puede vibrar, puede oscilar alrededor de ese lugar. No tiene mucha libertad, ¿cierto? Estamos como nosotros, como en la cuarentena. Solamente moverse en esa vecindad. En los líquidos sucede algo similar, pero tiene más libertad, ¿sí? Tiene mayor libertad para moverse. Imagínate que sea el C familiar, que es el que va de compras al mercado. Es decir, en los líquidos van a poseer la forma de un recipiente. Entonces las moléculas van a poder moverse a través de todo este recipiente. Tienen esa posibilidad. En un sólido no. En un sólido, por más que lo pongan en un recipiente grande, solamente se mueve esa velocidad. En un líquido puede moverse por el recipiente, ¿ya? Y en el estado gaseoso ya posee libertad. Imagina que se fueran los policías en ese tiempo de cuarentena. Pueden moverse por donde quieran. ¿Por qué? Porque ellos no suelen tener solamente la forma del envase, sino tienden siempre a alejarse más y más. Imagínate tú y tu ex. Siempre tienden a alejarse lo más que pueden. Mira, ahí está, dicen, se va por acá. Ahí está esa partícula, se va por acá. No, ahí me está persiguiendo y me voy por allá, etcétera. Entonces, como cuando hablamos de movimiento, ¿se recuerdan cuando hablábamos de temperatura y el calor? Necesitan energía para poder moverse. Es decir que la energía en los sólidos, la energía entre las moléculas, los sólidos,
es menor que la energía en los líquidos. Y a su vez, esta es menor que en los gases. Es decir, cuando hablamos de energía molecular, la energía en los sólidos es menor que la energía en los líquidos y es menor que la energía en los gases. O sea, como los gases pueden moverse con mayor libertad es porque tienen mayor energía. Y ese punto es importante para analizar en cómo es que cambian de una fase a otra fase. Entonces, al cambio, aquí ustedes pueden ver con las flechas, al cambio del sólido al líquido se le conoce como fusión y la inversa es solidificación. Al igual que el líquido a gas es vaporización y cuando es de gas a líquido, condensación. Pero también puede pasar de sólido al gas, ahí es sublimación directa. Y cuando pasa de gas a sólido, se le conoce como sublimación indirecta. ¿Puede haber todo eso? Claro que sí. Al final, en una de las aplicaciones de este tema, vamos a ver cuándo sucede esa sublimación directa. Por ejemplo, tú siempre lo has visto. Entonces, teniendo en cuenta todo esto y sabiendo que cambio de fase es cambiar de esta estructura molecular llamada sólida a esta otra estructura molecular llamada líquida, veamos el calor latente. El calor latente es una propiedad de cada cuerpo, de cada sustancia, ¿sí? Donde esta me va a indicar cuánta energía necesita para que haya ese cambio de fase. Por ejemplo, yo tengo hielo a cero. Entonces que puede tener también agua a cero, ¿cierto? En 0 grados puedo tener o hielo o agua, ¿sí? Entonces, ¿cuánta energía yo necesito para cambiar de hielo a agua? Esta energía que yo necesito está dada por una propiedad llamada calor latente, que es propia para cada sustancia. Por ejemplo, el caso más común es para el agua. En el agua, cuando yo quiera pasar de hielo a líquido, de hielo a agua, agua líquida, ¿cierto? Y de agua líquida a hielo, puede ser en uno o dos sentidos, yo necesito 80 calorías por cada gramo, ¿sí? O sea, el de fusión, calor latente de fusión, es 80 calorías por gramo, ¿cierto? Pero tú sabes que esto yo puedo escribirlo así. ¿Qué me está diciendo? Que para cambiar un gramo necesito 80 calorías. Eso es lo que me indica, ¿sí? ¿Cuánto calor necesito para cambiar de fase? Puede ser aquí o puede ser también aquí, cuando tenemos agua líquida y agua y vapor de agua, en los dos sentidos, ¿cierto? Ojo que cuando hablamos de en su magnitud, este calor de fusión y calor de solidificación para este caso y el calor de vaporización o condensación para este caso son iguales, pero nuestras ecuaciones irán con signo negativo cuando voy a bajar a un estado de menor energía, ¿cierto? Eso lo vamos a ver. Aquí ustedes tienen algunas sustancias con sus calores latentes de fusión, de vaporización, etc. Esta tabla nos va a ser útil para algunos ejemplos que resolvamos. Y ojo, que esta también es como el DNI térmico de cada sustancia. Es decir, que para el helio, por ejemplo, ese calor de fusión siempre va a ser 5.23 por 10 al cubo joule por kilogramo. Ojo, aquí estamos hablando, por ejemplo, de joule por kilogramo, ¿sí? Donde va a tener una temperatura de congelación de menos 269 grados Celsius y una temperatura de vaporización de menos 268, ¿sí? Cada sustancia tiene una temperatura de fusión, tiene una temperatura de evaporización, tiene sus calores latentes de fusión y evaporización de manera distinta. Entonces, si yo encuentro eso, yo puedo encontrar el material, ¿cierto? Es como su DNI. Entonces, el calor de transformación, ¿ya? Porque el calor latente lo que me indica es la sustancia por cada gramo, cuánto calor necesito. Pero para transformar una sustancia cualquiera, lo que voy a hacer es utilizar este calor de transformación, ¿ya? El quémala, ¿ya? Quémala. Esto viene a ser la masa por el calor latente, el calor de transformación.
donde en nuestro diagrama lineal, si es que yo voy a transformar y voy a dar energía en forma de calor para transformar, voy a ponerlo con una flecha así, o si le quito energía, voy a ponerlo con una flecha así. Pero ojo, y muy importante, si tú notas en esta fórmula de calor de transformación, aquí no hay variación de temperatura, no hay variación de temperatura. Entonces el calor también actúa sin que cambie la temperatura. ¿Cómo sucede eso? Porque cuando yo voy a transformar, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de un sólido. Cuando yo quiera transformar este hielo o el sólido a líquido, por ejemplo, como el líquido posee más energía para movimiento, entonces yo le voy a dar energía en forma de calor a estas moléculas para que puedan movilizarse, para que puedan romper estos enlaces y puedan tener mayor libertad de movilizarse. Entonces, todo el calor que yo le di es solamente para romper estos enlaces y transformarlo aquí. Y así estas moléculas tener mayor libertad para moverse. Entonces, aquí yo no varié la temperatura. Yo lo único que he variado es el rompimiento de esos enlaces para cambiar de fase. ¿Sí? Entonces, este calor de transformación no aumenta ni disminuye temperatura. Lo único que hace es transformarla. Es por eso de que la temperatura es la misma en este cambio. Solamente voy a poner una flecha vertical por eso, para asimilar eso. Voy a poner aquí mi diagrama lineal. ¿Sí? Voy a poner un diagrama lineal. Y en este diagrama lineal, a ver un momento. Bueno, vamos a ponerlo de este color, no importa. De temperatura, vamos a observar qué es lo que sucede con el hielo hasta el vapor de agua. ¿Sí? Entonces, yo primero obtengo hielo. Vamos a suponer que está a menos 30 grados Celsius. ¿Ya? Y yo quiero transformarlo a vapor de agua. ¿Cuál es el proceso? Aquí, ojo, que tenemos que utilizar la lógica. Tú no puedes tener hielo a 100 grados Celsius, ¿cierto? La lógica que te dice, el hielo máximo, ¿cuánto puede estar? Muy bien, el hielo máximo puede llegar a 0 grados Celsius. Entonces, acá voy a tener hielo. ¿Sí? Pero aquí, como hay un aumento de temperatura, recuérdate que hay dos tipos de calor, ¿cierto? El calor sensible y el calor de transformación. ¿Ya? Acuérdate, si tu compañero está sensible, imagínate que tu compañero rompió con su ex y está sensible, ¿cierto? Entonces, si viene otro compañero y digo, oye, mira, yo estoy saliendo con tu ex, ¿qué va a decir? Se va a tener un cambio de humor, ¿cierto? Nosotros vamos a llamarle cambio de temperatura, porque tu compañero se va a poner todo rojo del enojo. Ese es el calor sensible. Entonces, muchos optan porque el calor se mata, ¿cierto? Claro, tu compañero no va a hacer eso, ¿cierto? Ustedes sí son fuertes emocionalmente. Pero lamentablemente sucede que en otros lados sí. Entonces, cuando está sensible, se mata. El calor sensible se mata. Pero otros dicen, no, no, yo no lo mato. Yo no, el calor no se mata, sino lo voy a quemar, ya. A su ex, quémala, dice. Muy bien. Así van a acordarse. Entonces, el calor que aumenta la temperatura viene a ser el calor sensible, ¿cierto? Aquí entonces habrá un calor sensible, vamos a ponerle 1. Luego tengo hielo a 0 grados Celsius. Como el hielo no puede ir más allá de 0 grados Celsius, ojo que estamos a condiciones normales, ¿qué es lo que vamos a hacer? El calor que nosotros seguimos dándole va a transformar el hielo. Entonces ya no voy a tener hielo, voy a tener agua en forma líquida, ¿cierto? No he aumentado de temperatura, lo único que he hecho es cambiar de fase.
Una vez que ya haya cambiado de fase a agua, el agua de cero, ahí sí puede subir de temperatura. Entonces, pero lo lógico me dice que también el agua puede estar máximo a 100 grados Celsius, ¿cierto? Entonces, aquí voy a tener agua. Y el agua sigue a 100 grados Celsius aquí. No puedo tener más de 100 grados Celsius, es la lógica. Entonces, yo para aumentar de 0 a 100, ¿qué he hecho? Le he dado también aquí aumento de temperatura, calor sensible 2. Y finalmente, el agua, para transformarla a vapor, tengo que darle más energía. Pero esa energía es transformación, quémala. Tengo que quemar al agua para que se vuelva a vapor. Entonces, calor de transformación 2. Ponerle 1. Y yo ya, en este caso, entonces, ya tengo vapor de agua. Y eso es lo que quería. Si yo quiero, puedo seguir aumentando la temperatura y tener vapor de agua 200, 300, 400, etcétera. ¿Cierto? Va a llegar también un límite donde ya no es vapor, o sea, no va a ser un gas, sino puede ser un plasma. Y el plasma también es otro estado. Y así hay muchos otros, perdón, es otra fase. Y así hay muchas otras fases, pero esas tres son los principales y más importantes. ¿Listo? Entonces, el calor total que yo estoy eligiendo, en este caso, sería, ponemos acá, el calor total es el calor sensible 1 más el calor de transformación 1 más el calor sensible 2 más el calor de transformación 2. Y como ustedes saben que el calor sensible se mata y el calor de transformación quémala, o calor de transformación es mala, ¿qué es lo que hago? Reemplazar en otros datos. A mí me pueden dar de datos la masa del agua, masa del hielo. También me pueden dar de datos las variaciones de temperatura. Y ya saben que para el agua, en su fase sólida, su calor específico vale 0,5. Y en la fase líquida vale 1. Y el calor de solidificación, el calor latente de fusión en este caso es 80. Y el de vaporización es 540. Con todo eso, yo puedo encontrar el calor total. Esto es hablando de un material. Cuando yo combine dos materiales, hago lo mismo, ¿cierto? En este caso, todo este calor viene a ser un calor ganado, porque está ganando calor. Yo lo puedo combinar con otro, sería calor perdido, y tengo que sumarlo, igual suma 0. ¿Listo? Entonces, ustedes en esta parte ven lo que yo estaba haciendo, pero con otra gráfica, ¿cierto? Donde ponemos hielo, ¿sí? Aquí en una hornilla y está pasando el tiempo. En lo sólido, el hielo puede llegar máximo hasta 0. Aquí está, máximo hasta 0. Luego hay sólido y líquido, se está fusionando recién. La temperatura no aumenta, es la misma, ¿ven? Es la misma temperatura, pero hay un calor de transformación y eso se está transformando de hielo a líquido. Luego, una vez que ya tengo todo líquido, ¿ve? Todo líquido, puedo pasar a aumentar su temperatura, pero aumenta máximo hasta 100. ¿Ustedes ven? Es máximo hasta 100. Entonces, en este tramo de tiempo, el calor que está haciéndose se está comenzando a cambiar de fase, de líquido a gas, para que finalmente, aquí ya tengo 100, ahora tengo todo gas y ahí recién puede aumentar su temperatura. ¿Sí? Entonces, esa de acá es un diagrama entre la fase y el tiempo, o sea, temperatura y tiempo. Pero para conocer esas cosas, hay un diagrama de fases donde se combinan tres parámetros en general: presión, temperatura y volumen. Y con esos tres parámetros principales, yo puedo obtener las condiciones para poder recrear estas fases. ¿Sí? Aquí aplicaciones yo tengo aquí material fundido, ¿cierto? Una gran temperatura. Yo tengo aquí el punto triple del agua. Este es un diagrama de fase. ¿Qué es lo que tengo? Por ejemplo, en este eje tengo la temperatura y en este eje
tengo la presión. Todo eso a volumen constante. Entonces, mi diagrama más o menos es de esta forma. Donde toda esta área es cuando mi cuerpo está en fase sólida. Aquí está en fase gaseosa, toda esta área. Toda esta área. Y por último, aquí está en fase líquida. Toda esta área, ¿sí? O sea, yo puedo tener, si yo cambio la presión, puedo obtener gas, sólido, líquido a la temperatura que yo quiera. Pero hay un punto, si te fijas, este punto es donde existe el líquido, el sólido y el gas. A ese punto se le conoce como punto triple del agua. Y tú lo has visto. Por ejemplo, en estas condiciones, aquí tú has visto bastante estas condiciones. Cuando tú sacas hielo de tu refrigeradora, de tu nevera, si te das cuenta o ve ahora, saca un poco de hielo, vas a ver que hay como un humo, ¿cierto? Le dicen humo, pero es vapor de agua, ¿sí? O sea, en esa temperatura y a esa presión que se le ha sometido, el hielo y el gas, el vapor, están coexistiendo. Entonces, si tú pones el hielo en el agua para que se entibie, va a llegar el agua a 0 grados Celsius, van a coexistir tu hielo y tu agua y vas a ver un poco de vapor por ahí, ¿sí? Ese punto es el punto triple del agua y eso es a 0 grados Celsius. Y es donde indiqué, Celsius toma este punto triple para darle 0 y de ahí comienza a armar su escala, ¿cierto? Por ejemplo, última aplicación está la deposición de películas delgadas. Aquí simplemente es cambiar de fase, poner aquí un sustrato y va a comenzar las partículas a subir, ¿cierto? Por el aumento de temperatura. Y al subir se van a depositar en este estrato y van a formar una película delgada de este material que estaba aquí. ¿Listo? Así es como sucede eso. Bueno, ese es otro método y otras cosas, ¿cierto? Entonces espero que hayan entendido. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna otra duda, pueden hacerla llegar. Recuerden llenar su foro y nos vemos en la siguiente.